Una pregunta, ¿están contentos? Amén, gloria a Dios. Es bueno estar en la casa del Señor, gozándonos, adorando al Rey. Vamos a orar antes de empezar esta porción del servicio. Bendito Dios y buen Padre, gracias te damos, Dios, porque eres bueno, Señor, porque nos amas, porque nos bendices, porque nos tienes aquí juntos, Señor, en tu casa, y podemos, Señor, adorarte, glorificarte, Señor, de corazón, en espíritu, Señor, y espero que haya sido todo esto de tu agrado. Gracias, Señor, por cada hermano que se dio cita de estar aquí, Padre. Gracias por tenerme aquí. En este momento me pongo en tus manos, Padre. Necesito de ti para que tú me guíes, para que tú me ilumines y me des, Señor, sabiduría para poder compartir la palabra que tú has deseado que compartamos el día de hoy. En el bendito nombre de Cristo te lo imploramos y te damos gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy, el tema que traigo es de la oración. Y quizás para algunos de nosotros que ya tenemos tiempo, ¿verdad?, en el Evangelio, la oración será algo que pues a lo mejor no pensamos mucho en lo que significa, en lo que es o qué quiere decir. Y a veces también cuando vamos empezando, a lo mejor la oración es algo que a lo mejor no entendemos completamente y tenemos preguntas. Una pregunta con la que quiero empezar, es enseñanza, vaya, porque en lo que yo estaba estudiando también aprendí cosas nuevas. Una pregunta con la que quiero empezar es, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? Bueno, antes de seguir, creo que la clase de inglés se pueden ir hacia atrás si no han partido. ¿Qué es orar? Si cada uno de nosotros contestamos la pregunta ¿qué es orar? Sin duda alguna tendríamos diferentes cosas que cómo describirla, pero en su más sencilla y más práctica manera de describir orar es en realidad hablar con Dios, ¿verdad? Hablar con nuestro Padre Celestial. Y es una forma muy natural de poder platicarle a Dios nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros problemas. También expresarle gratitud, ¿verdad? No nada más siempre vamos a ir con Dios para darle nuestros problemas, sino para expresarle nuestra gratitud, nuestra admiración hacia Él, porque es un Dios soberano, un Dios omnipotente. También como podemos hacer oraciones para alabarle. Dice la palabra de Dios que cuando estemos allá en su presencia, es todo lo que vamos a estar haciendo, alabándole, glorificándole. Y aquí tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, en oración. Lo hacemos cuando cantamos, pero también en oración. Y también meramente la oración es para poder disfrutar de la presencia del Señor. En realidad es una manera que nos podemos llegar ante su trono, ante su presencia. Y las preguntas que yo tengo son preguntas, no me las hago ahorita, pero cuando estaba pequeña y cuando estaba joven, me las hacía muy a menudo. Y esas preguntas les apunté para que no se me olvidaran. La primera ya la dijimos, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Y ya, pues es hablar con Dios. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cuántas veces tenemos que orar? Hay ciertas maneras, ciertos tiempos del día que tenemos que orar. ¿Cuántas veces? ¿Hay un límite de tiempo? ¿Será que una oración de 2 minutos es menos eficaz que una oración, vamos a decir, de media hora, de 45 minutos? Hay un tiempo máximo para que Dios no se enoje con nosotros, para que nos dé una palmadita. Hey, lo hiciste bien, hijo. ¿Será que hay quienes tienen el don de oración? O sea, que tienen mejor manera de orar. Y en realidad esas son preguntas que yo me hacía cuando yo era joven, cuando era niña. Y hoy vamos a tratar el tema para ver, vamos a contestar estas preguntas. Y antes que nada voy a hacer referencia a la última. En realidad la oración no es un don, porque pues sabemos que los dones ya están, los hemos platicado antes, los hemos enseñado, los hemos escudriñado. Entonces, lo otro que yo preguntaba, ¿hay una manera correcta de orar? ¿Tengo que estar de rodillas? ¿Tengo que estar, no sé, con los ojos cerrados, con las manos así,
Eran preguntas que yo me hacía y la razón que yo me las hacía es porque yo en la iglesia era lo que yo veía, que todos es lo que hacían igual, ¿verdad? Pues si era orar, pues teníamos que hincarnos, tenemos que cerrar los ojos. Y saben que, hermanos, en la Biblia hay muchos ejemplos de diferentes oraciones y hay muchas maneras en que los siervos de Dios elevaban su oración. Habían maneras de orar de pie, de rodillas, inclusive tenemos ejemplos donde se postraban con sus caras, ¿verdad?, hacia el piso en reverencia ante Dios, o se postraban acostados. Me acuerdo de Elías que se acuesta arriba del hijo de la viuda para hacer esa oración. Entonces todo eso yo me preguntaba. Vamos a leer si van conmigo a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer 2 versículos para dar así como una entrada, ¿verdad?, a lo que vamos a platicar el día de hoy. Uno es Santiago capítulo 4, versículo 3, y el otro versículo es Primera de Juan 5, 4. Cuando los tengan, con un amén, para poder darles lectura y así seguir adelante. Primero, en Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Primera de Juan 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si pedimos mal, ¿cómo es que debemos de pedir correctamente? Entonces, creo que en Primera de Juan 5:14 nos da una respuesta, o nos da la respuesta: pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora tengo muchas preguntas del día de hoy, porque así es como yo estaba desarrollando, ¿verdad?, este tema. Entonces, ¿qué significa pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sabemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su semejanza y su imagen, y con el propósito para su gloria, ¿verdad?, para su honra. Entonces, algo que traiga honra y gloria a Dios, eso es conforme a la voluntad de Él. Si oramos para algo que no trae honra, entonces, pues obviamente no va a ser la voluntad de Dios. Y entonces dice Santiago que no pedimos mal. Entonces, cuando pedimos algo que no es conforme a la voluntad de Dios, he ahí el meollo del asunto, ¿verdad? El dilema, el problema. Por eso es que nuestras peticiones a veces no son contestadas. Y no necesariamente no son contestadas por eso, sino hay veces que el Señor no los va a contestar como nosotros las decíamos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Y a veces que decimos, yo no sé, no entiendo. Pero ¿sabe qué también nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5? Es que si algo no entendemos, le pidamos a Él sabiduría y Él nos la va a dar abundantemente. Pero hay una cosa: pedir la sabiduría es una cosa y poner algo en práctica es otra. No podemos estar inertes. Pedimos la sabiduría, pero la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que escudriñar. Y una parte muy buena para empezar a ver algo que describe la voluntad de Dios, cómo podemos hacer la voluntad de Dios. No lo vamos a leer, pero si lo quiere apuntar y se lo doy tarea, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 12 al 24, ahí describe varias cosas que nosotros podemos poner en práctica, que son conforme a la voluntad de Dios. Y si oramos de acuerdo a esas cosas, si nuestras oraciones, ya sea peticiones, ya sea intercesión, ya sea el tipo de oración que hagamos, entonces eso va a estar conforme a la voluntad de Dios. La cuestión es que entre más entendamos la palabra de Dios, más podemos saber cómo orar y más podemos estar confiados de que si nos contesta la oración como nosotros la pedimos, pues estamos en la voluntad de Él, o si no nos contestas porque todavía no es el tiempo de Dios, o porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces,
Para poder saber qué es la oración, primero vamos a ver qué no es la oración, porque yo busqué así, ¿verdad?, en la Biblia, y en la Biblia nunca se nos dice que hay requisitos físicos para orar. Nunca se nos dice tienes que hincarte, tienes que, no sé, estar con los ojos cerrados, tienes que estar con las manos elevadas. No dice nada de eso. Tampoco dice que tengamos que decir ciertas palabras. Lamentablemente, muy seguido, nosotros perdemos de vista, ¿verdad?, lo sencillo que puede ser la oración. Es algo muy reverente y algo muy poderoso, pero sencillo. No lo complicamos porque, no sé, nos confundimos. Como padres, ustedes que tienen hijos, ¿a cuántos de ustedes les gusta que sus hijos tengan una comunión, una plática con ustedes, se acerquen con ustedes a platicar, ¿verdad? Ya sea de cualquier cosa. Así es nuestro Padre Celestial. Esa es la oración. A Dios le encanta que nosotros, sus hijos, nos alleguemos a Él. Y nos allegamos a Él en oración. Entonces, la oración no es negociar con Dios. A veces que oigo yo, y todavía escucho, ¿verdad?, en la radio, que según oran y dicen, bueno, Dios, si me concedes tal y tal y tal, te prometo que voy a tal y tal y tal y tal. Eso es una negociación. Eso no es una oración. Y si estoy pisando callos, pues disculpen, pero eso no es orar. Así no es como uno ora a Dios, porque no, Dios no está ahí para negociar. O no está ahí para hacer exigencias, para cumplir nuestros caprichos. He escuchado también que cuando expresan oración están demandando cosas de Dios. Tampoco es, y esto lo hacemos muy seguido, y creo que es la manera que oramos más seguido, yo también pues me cuento ahí, para pedirle cosas, para peticiones. Sí se puede pedir peticiones, pero no solamente es para eso. Es como si su hijo nada más estuviera pide y nunca le habla con usted para decirle cuánto lo ama, cuánto lo quiere, para darle las gracias, para pasar un tiempo, ¿verdad? Y tampoco no es una manera de pensar como es algo terapéutico. Hoy me siento muy mal, muy angustiada y nada más voy a orar. Y nada más acordarme orar cuando ando así, ¿verdad? Y tampoco es una forma para nosotros exhibir lo dotado que somos de espiritualidad, ¿verdad? Eso no se encuentra en la Biblia. Y solamente estoy dando cosas que yo no encontré en la Biblia. Lo que sí yo encontré en la Biblia es en Mateo 6, 7 y 8, que dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, eso a mí me dice que no hay ciertas palabras correctas para expresarme, o no tengo que estar repitiendo palabras en un tono correcto, en voz alta, puede ser en silencio. No tienen que ser lucidas las palabras, ni elocuentes, ni muy así intelectuales. Yo creo que en lugar de preocuparnos, ¿verdad?, si lo estamos haciendo correctamente o es muy difícil orar o me intimido porque yo no sé las palabras adecuadas, yo creo que nos debemos de acordar que la invitación que nos hace el Señor allá en Hebreos 4:16, que nos acerquemos a su trono de gracia confiadamente. Así es como podemos nosotros llegar ante la presencia de Dios. Y Dios solo quiere que nos acerquemos a Él tal como somos, honestos, sin pretender nada, que el que ya nos conoce mejor que nosotros mismos. La oración en realidad es un privilegio. Creo que así es como lo debemos de ver. ¿A quién no le gustan los privilegios? Yo me acuerdo de una vez, antes cuando mi esposo y yo viajábamos más, porque ahora ya no tanto, compramos un vuelo, y cuando uno compra un vuelo en línea tienes para escoger, y yo no sé cómo estuvo, que una de las opciones decía flexible, y a mí me gustó pues por el precio, ¿verdad? Y escogimos ese. Y era un vuelo que hacía escala de Houston y luego después ahí volábamos como 7 horas. Y la sorpresa de nosotros que nos llevamos que ese flexible incluía un vuelo de aquí para allá y de allá para acá por 7 horas en first class. Hágame el favor, ¿cuándo en mi vida iba yo a volar o pagar un vuelo de first class? Entonces,
cuando nos subimos, ¿verdad? Nosotros todos como, ay, no quiero ni decir la palabra, pero ni sabíamos, andábamos como, ¿cómo se dice? Venados así encandilados, mira esto, y ay, mira, y bien sorprendidos, bien impresionados. Para empezar, como era un vuelo largo y iba a ser overnight, los asientos se hacían cama. No, hombre, y no nos tocó juntos, pero sabe una cosa, ni nos importó. Allá uno y acá el otro, y nos estaban, mira lo que encontré, y mira la colcha, y mira esto. Nos agasajaron las hermosas, nos dieron de lo mejor, y ese era un privilegio por volar first class. Y el privilegio que cuando nosotros tenemos privilegios, no les hacemos caras, no les sacamos las vueltas, los queremos, ¿verdad? Los aprovechamos, los usamos a lo máximo. Entonces, si nosotros vemos la oración como un privilegio que tenemos los hijos de Dios para llegarnos ante su trono, y lo digo porque la cita que dije ahorita de Hebreos 4:16 nos invita a llegarnos al trono de gracia confiadamente. Antes, en los tiempos de los reyes, eso no se acostumbraba. Una vez les compartí a las hermanas un pasaje en el libro de Esther, donde Esther le pide oración porque ella se va a llegar al rey, y el rey no era nada menos que el esposo, pero ella pedía oración porque ella temía muerte. Y la razón que ella temía la muerte es porque no podías tú presentarte al rey confiadamente sin que el rey te pidiera llegar. Entonces, eso nosotros ya lo tenemos como privilegio por ser hijos de Dios, y eso es porque Jesucristo ya pagó el precio, cerró la brecha, y Él nos da ese acceso. Entonces, si vemos la oración como un privilegio, entonces no va a ser tarea, no va a ser compromiso, no la podemos usar como herramienta, como quien usa un martillo cuando necesita clavar algo, como quien usa un serrucho cuando necesita cortar algo. No puede ser como una herramienta o un amuleto como que necesitamos algo, ¿verdad? Entonces, si pensamos en esto, Dios es un santo, todopoderoso, soberano, dueño de todas las cosas, y nos llama sus hijos. Oh, wow. Entonces la oración es platicar con esa personalidad, esa entidad que tiene todo eso en sus manos, y tenemos acceso a Él. Es una invitación a conocerle más, para profundizar nuestra relación con Él y para poder cercanos con Él. Entonces, en la Biblia hay ejemplos, dijimos ahorita que hay ejemplos, ¿verdad?, de oraciones. Una bien conocida es la que nos da Jesús. Jesús le da a los apóstoles el ejemplo del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es para nosotros repetirlo, ¿verdad? Es para ver el modelo. Si nos ponemos a desmenuzar el Padre Nuestro, vemos que en esa oración hay ejemplos de cómo orar en adoración, con confianza, acercándonos a Dios. También incluir peticiones, ¿por qué no? Pero también en sumisión. Y sumisión quiere decir someternos a la voluntad de Él. Podemos usar ese modelo usando nuestras propias palabras, pero también ese modelo, ¿verdad? También hay ejemplos en el Antiguo Testamento, como dije hace ratito, Elías, tenemos ejemplos de Abraham, de Jacob, Moisés, Job, un sinnúmero. Pero allá escondidito en el libro de las Crónicas, primero el libro de las Crónicas, si van ustedes para primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, hay una oración que no es conocida. Y lo interesante de esta oración es que el libro de Crónicas, los primeros 9 capítulos, no es nada más y nada menos que genealogía. El otro día que estábamos en el estudio de las hermanas, se mencionó que, las genealogías es algo que es bien difícil para mí leer, porque pues en realidad, pues ¿qué hay de interesante en una genealogía? Es solamente que fulano de tal es hijo de fulano de tal, y así sucesivamente. Hay 9 capítulos dedicados a genealogía, pero entre esos 9 capítulos hay 2 versículos que el escritor de ese libro le dedicó a una oración. Estamos en el capítulo 4 de Primera de Crónicas, versículos 9 y 10. Y dice así la palabra del Señor. El 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó a Jabes
E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué pasó? Y le otorgó Dios lo que pidió. Y eso es todo lo que dice la Biblia ahí de Jabes y de la oración. That's it, no hay más. Pero a mí se me hizo tan interesante, primero porque es una personalidad que después de eso creo que se menciona por nombre de persona 2 o 3 veces más y por nombre de ciudad otras cantidad de veces. Y en esos 2 versículos podemos aprender mucho. Podemos aprender primero que Jabe, pues no se mencionó su papá y su mamá, por nombre, solamente que la mamá lo nombró. Pero sabemos que Jabes no era israelita, no era del pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Como dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel. Entonces, si ven ustedes, no sé si el encabezado dice descendientes de Judá. Jabes está en la genealogía del descendientes de Judá, pero él está diciendo que se invocó al Dios de Israel. Entonces, un poquito que yo investigué, se dice y se cree que él era de un grupo de personas que se llamaban los ceneos. Y esos ceneos eran unos que después se conquistaron y llegaron a la tribu de Judá. La tribu de Judá, nada más y nada menos quiere decir alabanza. Entonces, Jabes no es hijo de la nación del pueblo escogido de Israel, pero él conoce el poder y el atributo y de lo que es capaz el Dios de Israel, porque él invoca al Dios de Israel. Entonces, así como nos dice allá Pablo en Efesios 2, que nosotros también podemos utilizar las mismas palabras, ¿verdad? Que recibimos eso, éramos antes, no éramos hijos de Dios y ahora somos hijos de Dios. Así Jabes igual. Él está en ese pueblo de Israel porque en un tiempo atrás se hicieron parte de la tribu de Judá. Entonces, vamos a ver poco a poquito qué fue lo que pidió Jabes. Primero dice, si me dieras bendición. Jabes pide bendición, solamente así. Y bendición a mí me hizo pensar, ¿qué quiere decir bendición? Siempre decimos, Dios nos bendice o te bendigo, Dios nos da bendiciones, pero dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero como quiera yo quise saber, ¿qué quiere decir bendición? Y cuando me fijo el diccionario, me dice el diccionario, bendición quiere decir bendecir, ¿ok? ¿Qué quiere decir bendecir? Pues bendecir es llenar de beneficios. Entonces nuestro Dios nos llena de beneficios. Pero ahora me quedo inconforme y digo, ¿por qué quiere decir beneficios? Entonces beneficios es un bien que se hace, que se hace ya sea solamente para hacernos el bien, porque así es nuestro Dios, nos da beneficios, no porque lo merezcamos, pero por su bondad. O se hace, y esto es lo que a mí me llamó la atención, se hace para ser fuente de bendición para otros. Entonces, seamos como Jabes, pidamos bendición para poder ser fuente de bendición para otros. Yo no sé si Jabes por eso lo pedía, pero ya sabiendo lo que quiere decir la palabra bendición, vamos a, ¿verdad? ¿Será eso parte de la voluntad de Dios? Que no es voluntad de Dios ser bendición para otros, entonces podemos usar este modelo como Jabes. La otra parte que dice Jabes, y ensancharas mi territorio. La palabra ensanchar quiere decir engrandecer, extender, dar más. En aquel entonces el pueblo de Israel es lo que hacía, ¿verdad? Dios le dijo al pueblo que fructificara, multiplicara y llenara la tierra. Entonces esa era la voluntad de Dios, ensanchar el territorio. Entonces para nosotros ensanchar, que nos dé más. ¿Qué podemos pedir que nos dé más? ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué pediremos? ¿Será la voluntad de Dios pedir más bienes, más dinero, más riquezas, más cosas materiales? ¿O será pedir más, que nos dé más sabiduría en lo que estamos desarrollando en su palabra, en su obra o el ministerio que nos ha dado?
o ayudarnos también, que nos ilumine a cómo podemos ser de bendición para otros. Entonces seamos como Jabes, pidamos a Dios que nos dé más de su espíritu, más de su sabiduría, más de lo que Él ya nos ha dado para poder nosotros contribuir a la obra. Lo otro que Jabes pide, y si tu mano estuviera conmigo. Esto me parece a mí muy lindo porque Jabes reconoce que Dios es su fortaleza. Jabes reconoce que no puede confiar él en sus propias fuerzas. Él necesita de la mano de Dios. Y la oración es bien corta porque no da detalles, pero da lo suficiente, ¿verdad? Si nosotros pensamos en cosas que tenemos planeadas, en proyectos, en planes, en deseos, pero no pedimos la mano de Dios y la guianza de Dios, todo es en vano. Entonces, la voluntad de Dios es que siempre lo ponemos a Él en primer lugar y siempre estemos dependiendo de Él y confiados en Él, que Él es el sustento. Él es el que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Entonces, esa parte, esa porción de la oración de Jabes es una parte que también yo pienso que es conforme la voluntad de Dios. La otra, y me librarás del mal para que no me dañe. Bueno, sabemos nosotros que no estamos exentos, ¿verdad? De sufrimiento, sabemos que no porque somos hijos de Dios, estamos en el camino del Señor, no nos va a pasar nada. Pero aquí yo pienso que como creyentes, me acuerdo el Padre Nuestro también, hay una frase que dice, líbranos del mal. Entonces, pienso yo lo adecuado o lo apropiado para el creyente. ¿De qué mal nos puede librar? ¿Qué mal podemos pedir al Señor que nos proteja? ¿Del mal físico? Sí, sería bueno, sí pedimos eso, ¿verdad? Porque sí, como humanos, como personas, sí de vez en cuando pensamos, nos da temor alguna cosa, pero del mal espiritual, de algo que no nos llegue a dañar nuestra alma, no nos deje, como hace ratito que la hermana decía, que a lo mejor desvanezco, fallo o flaqueo, eso nos pasa, pero que Dios nos dé las fuerzas para que no vaya más allá. Decía un canto, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Eso también es que nos libre de ese mal, de darle la espalda, de decir un día que ya no queremos más. Yo pienso que ese es el mal que nosotros podemos encomendarnos en las manos de Dios para que no importa la tribulación, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que se nos venga encima, a lo mejor nos desanimamos, a lo mejor algo pasa que no podemos comprender por qué nos está sucediendo, pero que de ahí no pase. Seamos como Jabes, que pidamos la mano de Dios, que reconozcamos la fortaleza que viene de Él. Y ¿saben una cosa? Lo lindo de lo último del versículo 10, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántos no queremos que Dios nos otorgue lo que pedimos? Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios es abandonar nuestros propios deseos, nosotros someternos a la voluntad de Dios. Dice Hebreos 19:22. Si nosotros de veras somos así tan tediosos y queremos saber requisitos, pues ¿cuáles son requisitos para orar? Allí en Hebreos 9:22 vamos a encontrar algunos requisitos que se pueden usar para la oración. Cuando lo encuentren, y alguien que lo pueda leer, perdón, 10:22. Hebreos 10:22. Entonces, si queremos saber requisitos para la oración, aquí nos dice en Hebreos 10:22. Acerquémonos, ¿con qué? Con corazón sincero. ¿Cómo? En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, si de veras somos así que necesitamos saber cómo podemos orar, aquí están unos requisitos que podemos seguir. Y lo podemos hacer sentado, de pie, de rodillas, con las manos elevadas, podemos estar con los ojos cerrados, ojos abiertos, como sea más de su convicción, y a veces también la conveniencia, porque físicamente a veces que a lo mejor no nos podemos hincar. Entonces la manera correcta de orar es derramar el corazón ante Dios. Les voy a compartir una oración que escuché por ahí.
Y a ver, vamos a ver si esta es una oración. Es una oración de un niño. Vamos a ver si llena los requisitos. ¿Cómo andan? Me comí 6 panchos en el primer cumpleaños y me fui al otro cumpleaños y me sentía con una náuseas y le pedí, Dios, para irme a bajar bien y estar bien estos días y no vomitar, ¿me daría el favor de que no vomite? Te prometo que siempre, nunca más voy a comer tanto, voy a comer 3 panchos o 4, pero nunca más voy a hacer lo que hice. Y ahí, a los 5 minutos estaba sentada y se me pasó. Y dije, parece mentira cómo se me pasó el dolor de panza. Y después jugué y me comí 3 pizzas. Ya, ¿cómo andan? Es un niño que comió mucho, le dio dolor de estómago, pidió a Dios, ¿verdad? Intervención. Él sintió la sanidad, pero luego fue y se comió 3 pizzas. Y a veces que así somos nosotros. Pedimos y pedimos, pero no ponemos nuestra parte. También hay veces que, hay peticiones que requieren que nosotros hagamos de nuestra parte. Dios está ahí para escucharnos, pero no para pues siempre sacarnos de aprietos porque nosotros estamos tomando decisiones que no nos conviene, que no son conforme a la voluntad de Dios. Hay un canto que dice, el poder de cristiano está en la oración, y es un canto de allá de los 1930s, 1940s, como le gusta decirle al hermano, ¿verdad? Que sabemos. Y eso me pone a pensar a mí, ¿de dónde, qué quiere decir eso? El poder del cristiano, o sea, es como un arte de magia, tenemos poderes mágicos, ¿o qué es? El poder del cristiano está en la oración, no es porque fluya de nosotros, no es porque sabemos orar mejor que el hermano de enseguida, no es porque usamos palabras especiales o decimos o expresamos cosas elocuentes, no porque nos inclinamos de cierta manera. El poder del cristiano está en la oración. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo al Todopoderoso, al Omnipotente, al Creador del universo, al que es dueño de todas las cosas, al que nos otorga todo lo que Él ha criado para su honra y su gloria y para nuestro beneficio. Por eso el poder del cristiano está en la oración. Por eso el poder del cristiano viene de ahí, porque no solamente es para pedir. Yo ahorita que estábamos cantando los cantos de adoración, que como dicen, ¿verdad? La presencia del Señor está en todo lugar, pero qué especial se siente cuando uno está conectándose con nuestro Padre Celestial y estamos cantando de todo corazón. Las palabras esas que dirigimos ante el trono del Señor, haga de cuenta, de ahí también fluye, ¿verdad? El poder que Dios nos da. Y ese poder no es nada mágico ni místico, es simple, sencillamente la fortaleza que Él nos da, las fuerzas que Él nos da y el Espíritu Santo que Él nos da. Entonces, unas cosas para reflexión. El Señor es Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Por eso, el poder del cristiano está en la oración. El Señor Todopoderoso, el omnipotente, reverente, Él es el que nos hace la invitación directamente a acercarnos a Él. No hay un intermediario. No hay necesidad de decir, pues yo no sé orar y no puedo orar y tengo que pedirle a fulano de tal que ore porque a mí no me va a escuchar Dios. Dios escucha, acuérdense los requisitos, el corazón sincero, conforme a la voluntad de Dios. También el Señor Todopoderoso escucha las oraciones. Que no nos conceda las peticiones es una cosa, pero que las escucha es otra cosa. Y también Él responde a nuestras oraciones conforme a la voluntad y sus riquezas en gloria. Entonces, hermanos, la oración es algo que es un privilegio, que aunque no hay maneras específicas, es algo que se puede hacer todos los días. Otra cosa que yo me preguntaba cuando pequeña, ¿se debe de orar siempre en las mañanas, cuando me levanto, cuando me duermo, cuando eso? La oración, hermanos, es cuando usted desee darle las gracias a Dios por algo, cuando usted tenga necesidad de hablar con Dios por algo, cuando usted sienta el deseo
de darle al Señor honra y gloria. Esa es la oración. Y eso es lo que nos conecta con nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Dios les bendiga y puestos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú nos has dado esta manera, Señor, de llegarnos ante tu presencia. Aunque es la palabra, Señor, oración, es meramente, Padre, hablar contigo, estar en comunión, platicar, sentir, Señor, que estamos haciendo esa conexión y creciendo en la relación contigo, mi Dios. Enséñanos, Dios, más y más cuál es tu voluntad para poder nosotros someternos, Señor, de todo corazón, sin malicia, sin maldad, sinceramente, amándonos unos a otros, amándote a ti, Señor, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos otorgas todo lo que necesitamos. No necesitamos de nada que tú no nos hayas dado y en ti confiamos. Por ti vivimos y en ti vivimos, Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres, Señor, el dador de todo. Nos otorgas de bendiciones, Padre. Enséñanos, Señor, a no solamente tomar esas bendiciones para nosotros, sino para también ser de bendición a otros, Señor. Nunca sabemos qué es la necesidad de nuestro prójimo, sea una palabra, sea una acción que podamos nosotros hacer, que los puedan a ellos inspirar, bendecir de la manera que tú deseas que nosotros lo hagamos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que se han dado cita, que hemos escuchado, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos toda honra, toda gloria y bendecimos tu nombre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y les dejo el lugar a quien corresponde.